En una tarde sofocante del año 34 después de Cristo, un hombre llamado Yehohanan ben Shalem fue sacado de su celda y conducido hacia una explanada polvorienta situada en las afueras de Jerusalén. Llevaba 2 días encerrado en un cubículo estrecho, oscuro y saturado del olor de su propio sudor. Apenas había recibido comida y solo un cuenco de agua turbia para humedecer los labios. Sus vigilantes, soldados romanos acostumbrados al tormento, lo sometieron a insultos, empujones y amenazas. No era una simple detención, era el preámbulo de una muerte que estaba diseñada para quebrar hasta la última reserva de dignidad humana. Cuando lo arrancaron de la sombra de la celda y lo empujaron hacia la luz del día, ya había un grupo de curiosos esperando. Algunos murmuraban, otros observaban en silencio. Sabían lo que iba a ocurrir. Aunque no conocieran el nombre del condenado, todos entendían que aquel hombre había recibido la sentencia más temida del mundo romano, la crucifixión. Era un aviso público, un espectáculo de control político y una demostración de poder absoluto. Quien lo presenciaba sabía que Roma no perdonaba. Yehohanan lo sabía también, y aún así, nada podía prepararlo para lo que estaba por experimentar. Esta es la reconstrucción completa de su muerte, basada en restos arqueológicos auténticos, crónicas de la época y el testimonio silencioso que su propio cuerpo dejó a través del tiempo. Nunca sabremos con certeza qué hizo Yehohanan para merecer la crucifixión, pero los registros y la lógica histórica apuntan en una dirección clara. Este castigo no se aplicaba a cualquier delincuente. Roma no desperdiciaba un crucifijo, un escuadrón de soldados ni la logística entera necesaria para mantener un suplicio público de horas o días por un robo menor. La crucifixión era la respuesta imperial ante rebeliones, conspiraciones, ataques contra el fisco, sediciones y cualquier acto que pudiera sembrar la idea de que Roma podía ser desafiada. Yehohanan provenía de una pequeña familia de artesanos y agricultores. Su padre había perdido tierras en una disputa con un recaudador romano, y como muchos jóvenes de su época, Yehohanan comenzó a simpatizar con grupos que buscaban oponerse al dominio imperial. No hacía falta empuñar una espada para que Roma lo considerara una amenaza. Bastaba con un gesto, un discurso, una reunión clandestina, un movimiento sospechoso o simplemente una denuncia de un vecino. Los romanos eran meticulosos en la represión. Matar a quien actuaba contra ellos no solo eliminaba un problema, sino que también enviaba un mensaje de control incontestable. Al recibir la sentencia, Yehohanan fue llevado directamente a una celda provisional. No hubo juicio prolongado ni oportunidad real de defensa. Para las autoridades, el veredicto estaba sellado desde el principio. Su muerte debía ser ejemplar. La celda era pequeña, húmeda y construida con gruesas piedras que retenían el calor del día. Un olor nauseabundo ascendía desde un rincón donde otros prisioneros habían vomitado o defecado. Las heridas de Yehohanan, un corte en la ceja, golpes en las costillas y hematomas en la espalda, ardían al contacto con la humedad. Los romanos le dijeron que tenía 2 días para reflexionar, pero lo cierto es que esa espera no tenía nada de misericordiosa. Necesitaban tiempo para reunir a los soldados destinados a su ejecución, preparar el madero que cargaría, coordinar el trayecto de exhibición pública y asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo en un punto visible para la mayor cantidad de habitantes. Durante esos 2 días, los guardias pasaban frente a la celda para recordarle su destino. Le decían que nunca volvería a ver el amanecer, que la muerte sería lenta, que suplicaría por aire. Uno de ellos incluso deslizó la punta de una lanza entre los barrotes
solo para ver cómo el prisionero se estremecía. El propósito era claro: quebrar su espíritu antes de quebrar su cuerpo. Yehohanan no pudo dormir salvo en momentos breves y temblorosos. Cada sombra se convertía en el presagio de una figura que venía a sacarlo. Cada gota que caía del techo le hacía pensar que ya lo conducían al suplicio. 2 días pueden parecer poco, pero en condiciones así se estiran hasta volverse casi inhumanos. En la mañana del tercer día, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las murallas, 2 soldados abrieron la celda y ordenaron a Yehohanan levantarse. Él intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Lo tomaron por los brazos y lo arrastraron hacia el exterior. El resplandor le quemó los ojos. La explanada donde comenzaría su tormento estaba ya abarrotada. Algunos ciudadanos bajaban la mirada. Otros observaban con una mezcla de morbo y miedo. Allí, en el centro del lugar, un poste de madera sobresalía clavado en el suelo. Era el punto inicial del castigo, la flagelación. Los romanos no concebían la crucifixión sin esta etapa. Era la antesala necesaria para reducir al prisionero a un estado de total indefensión. Su propósito era devastar el cuerpo, desnudar los huesos, desgarrar los músculos y reducir la voluntad del condenado a la mínima expresión. Yehohanan fue despojado de su camisa y atado con cuerdas ásperas al poste. Sus manos quedaron por encima de su cabeza y su torso quedó expuesto, tensado y vulnerable. En ese instante, un lictor, un soldado entrenado exclusivamente para castigos corporales, tomó un objeto que los presentes reconocían al instante: el flagrum, un mango de madera del que colgaban varias correas de cuero, rematadas con trozos de hueso, bolas de metal y fragmentos puntiagudos capaces de desgarrar la piel. Silencio. El lictor dio un paso adelante y entonces comenzó la primera descarga. Cada azote del flagrum producía un impacto seco seguido de un desgarramiento húmedo. El sonido resonaba en todo el lugar mientras las correas se adherían a la carne de Yehohanan y arrancaban fragmentos de piel y músculo. Los restos despedidos caían al suelo en pequeños pedazos rojizos. El prisionero gritó, pero el dolor fue tan súbito y profundo que su voz se quebró desde la primera exhalación. Los primeros golpes abrieron surcos irregulares en su espalda. Los siguientes fueron arrancando trozos completos. La sangre descendía en hilos gruesos, empapando sus costados y sus piernas. Con cada impacto, Yehohanan sentía cómo su conciencia vacilaba. Su respiración se volvía entrecortada. Sus piernas comenzaban a fallar, pero la cuerda lo mantenía en pie. El lictor no tenía prisa. Era normal que la flagelación durara varios minutos, incluso más, dependiendo de la gravedad del crimen. En muchos casos, las víctimas morían durante esta etapa. Su cuerpo colapsaba, su corazón dejaba de resistir o el shock los vencía. Pero Yehohanan no fue tan afortunado. Después de lo que pareció una eternidad, aunque los cronistas de la época decían que esa eternidad podía durar pocos minutos, el lictor se apartó. Su herramienta estaba salpicada de sangre, el suelo también, y la espalda del prisionero era un mapa de heridas abiertas. Cuando lo desataron, Yehohanan se desplomó de rodillas. Apenas podía respirar. El dolor era tan profundo que su cuerpo ya no podía decidir qué partes dolían más. Y entonces llegó la siguiente orden. Debía cargar la patibulum, el madero horizontal del crucifijo. 2 soldados colocaron sobre los hombros del prisionero el pesado madero. Pesaba alrededor de 60 kilogramos, un lastre brutal para cualquier persona sana. Para alguien desangrado, débil y flagelado, era casi imposible. La madera raspó las heridas abiertas en la espalda. El dolor fue tan intenso que Yehohanan se arqueó involuntariamente, pero los soldados lo obligaron a incorporarse. La marcha comenzó.
tenía que recorrer una distancia que variaba según el diseño urbano, pero que generalmente oscilaba entre varios cientos de metros y más de 1 kilómetro. Caminaba por calles empedradas donde los habitantes salían a observar. Algunos murmuraban con compasión, otros lanzaban insultos o piedras pequeñas. Colgando de su cuello, llevaba una tablilla, el titulus, donde estaba escrito su nombre y el crimen. Para Roma, esa tablilla era tan importante como la ejecución misma. Cada persona debía saber exactamente por qué ese individuo moría. La caminata era lenta y tortuosa. Con cada paso, el madero se deslizaba hacia abajo, presionando aún más las heridas. Sus rodillas fallaban, su vista se nublaba. Los soldados lo empujaban, lo levantaban, lo obligaban a seguir. No había escapatoria. Tampoco tenía sentido resistirse. Quien lo hiciera sería castigado con mayor ferocidad. Y si el prisionero lograba entorpecer el proceso, su familia podía ser detenida y sometida al mismo suplicio. Roma no negociaba. Roma aplastaba. Finalmente, después de una caminata que pareció interminable, Jehohanan llegó al monte donde se erigían los postes verticales de ejecución. El lugar estaba despejado y varias cruces se alineaban en distintos puntos, algunas vacías, otras acompañadas por cadáveres que llevaban días expuestos. El olor era insoportable: carne en descomposición, sangre seca, excrementos y polvo caliente. Los soldados derribaron a Jehohanan al suelo. Lo despojaron del resto de su ropa, dejándolo completamente desnudo. El propósito no era solo humillarlo, sino también permitir que su piel estuviera en contacto directo con la madera áspera. La desnudez completaba el mensaje. Roma no solo destruía el cuerpo, sino la dignidad. Lo colocaron boca arriba, con los brazos extendidos sobre la patibulum. El aire golpeó sus heridas abiertas. La madera se hundió en su carne. Entonces, ocurrió uno de los momentos más atroces del suplicio. Un soldado tomó un clavo de unos 18 centímetros y lo apoyó contra la piel de la muñeca del prisionero. No lo colocó en la mano. Esa imagen icónica es un error posterior, sino entre los huesos del antebrazo, justo en el espacio que permite que los metales penetren sin desgarrar la mano completa. Durante un instante, Jehohanan sintió el frío del metal, luego el golpe seco del martillo. El clavo atravesó piel, venas, fibras nerviosas y finalmente hueso. La muñeca entera ardió como si hubiera sido sometida al fuego. Las terminaciones nerviosas, atrapadas entre el metal y el hueso, crearon un dolor continuo que no se apagaba. El proceso se repitió en la otra muñeca. Los clavos debían estar en un ángulo exacto para que el cuerpo quedara suspendido sin romperse. Al terminar, sus brazos estaban fijados sin posibilidad de movimiento. El siguiente paso era fijar sus pies. Pero aquí los romanos variaban la técnica. En el caso real del esqueleto de Jehohanan, encontrado en 1968, el clavo atravesaba el talón. Por eso, en esta reconstrucción, seguimos el mismo método. Un soldado giró su pie, colocó el clavo en el hueco del talón y empezó a golpear. El metal penetró hasta anclarse en la madera. El otro pie recibió el mismo destino, aunque no siempre ocurría. La práctica variaba, pero el propósito era el mismo: infligir dolor y asegurar que el condenado no pudiera librarse. Luego colocaron el cedile, un pequeño soporte que no aliviaba el dolor, sino que lo prolongaba. Permitía al prisionero incorporarse apenas lo suficiente para respirar y seguir agonizando más tiempo. Finalmente, levantaron la cruz. Con una cuerda y fuerza muscular, los soldados alzaron al hombre clavado y lo hicieron encajar en el hueco del suelo. Al caer, todo su peso se precipitó sobre los clavos, provocando un dolor tan agudo que Jehohanan no pudo evitar un alarido desgarrador.
Entonces comenzó la verdadera tortura. La crucifixión no mataba por desangramiento ni por shock, sino por asfixia progresiva. En la posición en la que quedaban suspendidos, los pulmones del prisionero se expandían, pero el diafragma no podía contraerse correctamente. Era casi imposible exhalar. Para poder tomar aire, debían hacer un esfuerzo inhumano. Empujarse con los pies, clavados, y alar con los brazos, también clavados, para enderezar el torso. Ese movimiento, cada movimiento, significaba rozar la espalda desgarrada contra la madera áspera, arrancar nuevamente trozos de piel, sentir los clavos clavarse aún más en la carne. Respirar era un castigo, no respirar era peor. Cada ciclo de inhalación era un acto de dolor extremo. Cada exhalación era una lucha desesperada. Así pasaban los minutos, así pasaban las horas, y, para algunos, así pasaban los días. Yehohanan intentaba elevarse una y otra vez, pero el dolor en sus piernas lo hacía temblar. Las astillas de la madera se hundían en la carne de su espalda. Su boca estaba seca, sus labios cuarteados. La sangre que descendía de su frente por los golpes previos se mezclaba con el sudor y ardía en sus ojos. La gente pasaba por el lugar. Algunos insultaban, otros se persignaban en silencio. Algunos niños miraban con terror y eran apartados por sus madres. Un cuervo se posó cerca, esperando. Un perro husmeó los restos del día anterior. Los soldados jugaban a los dados a unos metros de distancia, indiferentes. La vida seguía, la muerte avanzaba. A medida que el tiempo avanzaba, las fuerzas de Yehohanan se desvanecían. Su respiración era más corta, su cuerpo más pesado. El dolor ya no era un mecanismo de estímulo, sino una sensación distante que llegaba en oleadas. Sus músculos se fatigaban. Su visión se apagaba por momentos. En un instante, dejó de poder elevarse. Su cuerpo quedó suspendido, incapaz de tomar aire. Los pulmones se llenaron, pero no pudieron vaciarse. El dióxido de carbono comenzó a saturar su sangre. El corazón empezó a fallar. A veces, la agonía podía durar días, pero cuando los romanos querían acelerar el proceso o librarse del deber de vigilancia, aplicaban un método llamado crurifragium. Era un acto de piedad, si es que la palabra podía utilizarse en ese contexto. Llegó un soldado con un mazo pesado y lo alzó frente a las piernas del condenado. Un golpe seco, un crujido. El hueso se partió. El prisionero ya no podía elevarse para respirar. El resto de su muerte sería solo cuestión de minutos. Otro golpe, otro crujido. Las piernas quedaron inutilizadas. Yehohanan respiró por última vez. Su pecho se tensó. Sus ojos quedaron entreabiertos. Su cabeza cayó hacia adelante. El silencio final llegó como un suspiro sin aire. En 1968, arqueólogos que excavaban un conjunto de tumbas en Jerusalén encontraron los restos de un hombre clavado por el talón. El clavo seguía incrustado en la madera, exactamente como describen los registros. Las fracturas en las piernas eran idénticas a las que dejaría un crurifragium. Ese hombre, identificado como Yehohanan, fue un testimonio físico, real e innegable de que la crucifixión no era un mito ni una exageración religiosa. Era una industria del dolor, una herramienta de control, un espectáculo público diseñado para destruir cuerpo y espíritu de la forma más lenta posible. La crucifixión no fue una muerte rápida, ni limpia, ni silenciosa. Fue una maquinaria perfecta de tortura. Fue mucho peor de lo que imaginamos, incluso hoy. Sus víctimas agonizaban entre horas y días enteros, roídas por el sol, la sed, el dolor, el miedo y la humillación. Roma la utilizó durante siglos para mantener el orden, exhibiendo los cadáveres como advertencia, como recordatorio y como amenaza.
La historia de Yehohanan es solo una entre miles, miles de gritos apagados, miles de cuerpos suspendidos en cruces, miles de vidas convertidas en advertencias. Si quieres más historias reales de castigo, poder y tragedia, no olvides suscribirte al canal.